La alfombra roja desplegada frente a Palacio Nacional ardía bajo el sol de mediodía. Las campanas de la Catedral Metropolitana repicaban con una solemnidad casi ensayada, mientras miles de ojos y cámaras se posaban sobre el hombre vestido de blanco que descendía del papamóvil. El Papa León XIV había llegado a México, y el país entero se detenía para mirar. A unos metros de distancia, la presidenta Claudia Sheinbaum esperaba, acompañada por su gabinete. Su postura era firme, su rostro impenetrable. Era un momento histórico, el primer encuentro entre la nueva jefa de Estado y el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. El aire parecía cargado de algo invisible, expectativa, historia o tal vez advertencia. Pero entonces ocurrió lo impensable. El Papa caminó hacia la delegación mexicana, levantó su mano derecha, sonrió brevemente a los fotógrafos y pasó de largo. Frente a millones de espectadores, ignoró por completo a Claudia Sheinbaum. Ni una palabra, ni un saludo, ni siquiera un gesto. Un segundo, 2, 3. La presidenta bajó apenas el mentón, respiró profundo y giró hacia el interior del palacio con la misma dignidad con la que había esperado. Nadie dijo nada, pero todo estaba dicho. Si este momento te dejó en shock, no olvides suscribirte al canal para descubrir toda la verdad detrás de este impactante suceso. Cada semana revelamos historias ocultas que los poderosos preferirían mantener en las sombras. La reacción fue instantánea. En las redes sociales, el video se viralizó con una velocidad asombrosa. En menos de una hora, el hashtag Papa Ignora Sheinbaum era tendencia mundial. Algunos celebraban el gesto como una afirmación de principios religiosos. Otros lo condenaban como un insulto diplomático. Las líneas se trazaron, las trincheras se cavaron. Fue un desaire inaceptable, escribió una senadora en X. La presidenta no representa los valores cristianos que el Papa defiende, retrucó un sacerdote conservador. Los comentaristas en televisión luchaban por explicar lo inexplicable. ¿Se trataba de un error de protocolo? ¿Una declaración silenciosa? ¿Un accidente? Pero quienes estaban allí, quienes sintieron la energía del momento, sabían que no había sido casual. Había intención en ese silencio. Había un mensaje oculto en esa omisión. Claudia Sheinbaum, por su parte, no emitió palabra. En el interior del palacio, durante la ceremonia protocolaria, su comportamiento fue impecable. Saludó al Papa cuando le fue presentado oficialmente, escuchó su breve discurso con atención y continuó con la agenda como si nada hubiera pasado. Pero sus asesores lo sabían. Detrás de esa serenidad hervía una mezcla de rabia, desconcierto y desafío. La prensa no tardó en lanzar teorías. Algunos sugirieron que había tensiones entre el Vaticano y el gobierno mexicano desde antes del viaje. Otros recordaron declaraciones de Sheinbaum sobre el Estado laico y los derechos reproductivos. Incluso hubo quienes insinuaron una ofensa previa no revelada. En las calles, el pueblo mexicano dividía opiniones. El Papa fue grosero, decía una señora en Coyoacán. No, fue valiente, contestaba su vecina. Las conversaciones en los mercados, en los taxis, en las escuelas, giraban en torno al mismo punto. ¿Por qué el Papa había hecho eso? Esa pregunta, tan simple y tan pesada, se convirtió en un enigma nacional. Un enigma que no tardaría en escalar más allá de lo diplomático, porque lo que nadie sabía todavía es que todo acababa de comenzar. Sofía Hernández observaba su celular con el ceño fruncido. La notificación de alerta la había sacado del metro justo a tiempo para llegar a la esquina de Corregidora y Palma. Desde allí había presenciado todo. No había duda. El Papa León XIV había ignorado deliberadamente a la presidenta. Como periodista independiente, Sofía no podía darse el lujo de la especulación vacía, pero sus instintos le gritaban que ese momento tenía capas profundas. Su canal digital había ganado notoriedad por investigar lo que otros medios temían tocar, y esto, sin duda, era una de esas historias. El tipo de historia que marca una carrera
o la arruina. Revisó el protocolo oficial del evento. Todo había sido preparado al detalle. Saludo formal, palabras iniciales, recorrido conjunto. El saludo inicial no solo era tradición, era parte explícita del guión diplomático. La omisión no era un accidente, era una señal. Esa noche, en su pequeño apartamento de la colonia Roma, Sofía repasó archivos antiguos, discursos papales, comunicados entre el Vaticano y el gobierno mexicano. Algo no cuadraba. Aunque la relación había sido formalmente cordial, detectó un patrón de frialdad en los últimos meses. Desde la elección de Claudia, Roma había mantenido un silencio inusualmente prudente. Fue entonces cuando recibió el mensaje. Una cuenta anónima le envió una imagen, una carta con membrete vaticano, firmada por un tal Cardenal Ramírez, dirigida a un asesor presidencial. El tono era cortés, pero cargado de advertencias, preocupaciones sobre reformas legales, inquietud por la redefinición de valores éticos en la educación pública y, sobre todo, una alusión velada a la urgencia de preservar el orden espiritual de la nación. Sofía apenas parpadeó. Ese documento, si era auténtico, implicaba que el Vaticano había presionado al gobierno mexicano antes de la visita papal. Decidió verificar la firma. Buscando en bases de datos eclesiásticas, encontró al autor, Cardenal Julio Ramírez, mexicano, influyente en la curia romana, confidente de León XIV. No aparecía con frecuencia en los medios, pero su nombre figuraba en los círculos donde se toman decisiones importantes, esas que nunca se anuncian. Al día siguiente, Sofía contactó a uno de sus informantes más confiables, el padre Miguel Castañeda, un sacerdote que había sido removido de su parroquia en Guerrero tras denunciar abusos y corrupción clerical. Aunque había sido silenciado por la jerarquía, seguía siendo una fuente respetada en el mundo de las causas sociales. «No puedo hablar mucho, Sofía», le dijo en cuanto contestó. «Pero lo que viste ayer no fue improvisado. Hay un mensaje y hay una historia que el Papa no quiere que se cuente». «¿Qué historia?». Hubo un silencio largo al otro lado. «Te enviaré algo. No digas que vino de mí». Horas después, una nueva carta llegó a su bandeja de entrada. Esta vez sin membrete, pero con un estilo inconfundible, latín eclesiástico, citas bíblicas y un párrafo subrayado que hablaba de la apostasía de los líderes que desafían el orden natural y la voluntad divina. Sofía supo que estaba en algo grande, algo que no solo dividía ideologías, sino que tocaba el alma misma de un país. La carta sin membrete era corta, pero su contenido tenía el peso de una condena. Sofía la leyó una y otra vez, tratando de descifrar su origen exacto. El lenguaje era el de alguien que conocía bien la estructura interna del Vaticano. El subrayado del párrafo central resaltaba una idea peligrosa. El silencio ante el pecado institucional es complicidad espiritual. Esa línea era más que una advertencia. Era una acusación directa. Decidió actuar con cautela. Llamó a un experto en derecho canónico, un ex jesuita que había trabajado años en Roma. Le leyó parte del texto sin revelar la fuente. «Eso suena a redacción de la Congregación para la Doctrina de la Fe», le dijo el hombre con voz pausada. «No cualquiera escribe así, y si se filtró, no fue por accidente. Alguien quiere que esto se sepa». Esa misma tarde la presidenta convocó a su círculo cercano. Aunque públicamente mantenía la compostura, en privado el desaire del Papa había encendido alertas. No era un tema menor. México seguía siendo un país de mayoría católica, y una confrontación con el Vaticano podía tener consecuencias profundas. Pero lo que más le preocupaba no era la imagen internacional, sino el motivo detrás del gesto. Claudia Sheinbaum tomó la carta filtrada, que ya circulaba en los círculos de inteligencia, y la leyó con detenimiento. Reconoció frases que le resultaban familiares. Eran ideas que ya había enfrentado antes, cuando defendía el Estado laico o promovía políticas de salud pública en tiempos de conservadurismo extremo. «Esto no es solo sobre mí», dijo con voz firme. «Es sobre un modelo de país,
Y parece que algunos no lo aceptan. Mientras tanto, Sofía recibía llamadas desconocidas, números ocultos, silencios al otro lado de la línea. Mensajes que desaparecían segundos después de llegar. Era claro que su investigación estaba tocando fibras peligrosas. Intentó comunicarse de nuevo con el padre Miguel, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, encontró en su buzón una hoja manuscrita sin firma, solo un versículo bíblico. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Era una señal. Él seguía allí observando, protegiéndola quizás desde la sombra. En su búsqueda por entender el contexto de la carta, Sofía indagó más sobre el cardenal Julio Ramírez. Lo que descubrió le heló la sangre. Ramírez no solo era un influyente actor dentro del Vaticano, también había sido mentor espiritual del Papa León XIV durante su paso por América Latina como arzobispo. Su pensamiento conservador era conocido, pero sus conexiones en México iban más allá de lo religioso. Había asesorado discretamente a gobiernos anteriores, operado redes de influencia en universidades católicas e incluso participado en foros que rechazaban abiertamente las reformas sociales impulsadas por la nueva administración. La carta, entonces, no era un documento aislado. Era parte de una narrativa cuidadosamente construida, un mensaje que había viajado por los pasillos del poder eclesiástico con un propósito claro: marcar distancia, trazar una línea. Y ahora, todo apuntaba a que la visita papal no era simplemente un acto protocolario, sino el escenario de una batalla ideológica mucho más profunda. Sofía lo comprendió de golpe. Si la verdad salía a la luz, cambiaría la historia reciente del país. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarse a enemigos que no perdonan. La madrugada siguiente al incidente en Palacio Nacional, una llamada sacudió el despacho presidencial. El secretario de Gobernación, visiblemente agitado, pidió una reunión de emergencia. Los informes diplomáticos que llegaban desde embajadas europeas advertían que el Vaticano estaba preparando un comunicado oficial. No sería una respuesta privada ni un gesto de reconciliación, sino una declaración pública desde la Nunciatura Apostólica en Ciudad de México. El Papa hablaría. La presidenta convocó al Gabinete de Seguridad y al cuerpo diplomático. Los rostros eran una mezcla de preocupación y desconcierto. Aunque algunos abogaban por una respuesta moderada, otros veían con claridad lo que esto significaba: una ruptura simbólica con la Santa Sede, algo sin precedentes desde el siglo XIX. Pero Sheinbaum no buscaba confrontación. Quería entender el alcance del conflicto. Y sobre todo, quería saber si había algo más detrás del desaire que había sacudido al país. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaban a especular. Desde CNN hasta Al Jazeera, todos abrían con imágenes del Papa pasando frente a la presidenta. La narrativa variaba según el enfoque ideológico. Unos hablaban de una protesta moral, otros de una provocación política. Pero todos coincidían en algo: el gesto había reconfigurado la relación entre México y el Vaticano. En las calles, el país se dividía cada vez más. Las diócesis conservadoras, sobre todo en estados como Guanajuato, Jalisco y Veracruz, expresaban abiertamente su respaldo al Papa. No se trata de diplomacia, sino de principios, dijo el arzobispo de León en una homilía que fue transmitida por televisión. Al mismo tiempo, colectivos civiles, intelectuales y sectores progresistas exigían respeto a la soberanía nacional. Las redes sociales se convertían en trincheras virtuales, alimentadas por desinformación, teorías de conspiración y llamados a manifestaciones. En medio de esa efervescencia, Sofía Hernández recibía un nuevo mensaje del padre Miguel, esta vez más directo. «Hay algo más, Sofía», decía la nota. «La declaración del Papa será una cortina. La verdadera historia está en lo que no dirá. No te detengas». Esa advertencia la inquietó. Si León XIV iba a hablar públicamente, ¿por qué alguien tan informado advertía sobre un silencio aún más peligroso? ¿Qué se estaba escondiendo detrás del discurso papal? El Vaticano anunció que la declaración
se haría en la capilla privada de la Nunciatura, con traducción simultánea y acceso a medios seleccionados. No habría preguntas, solo un mensaje único, directo, sin filtro. La presidencia, por su parte, optó por la mesura. Sheinbaum no respondería hasta escuchar el contenido completo del mensaje. Internamente, ya se analizaban escenarios, desde una ruptura protocolaria hasta la suspensión de acuerdos bilaterales en temas como educación, salud y derechos humanos. La tensión escalaba minuto a minuto. La ciudad, aunque seguía su ritmo habitual, sentía un pulso extraño, como si algo invisible estuviera a punto de estallar. Era la calma previa a una tormenta. Sofía decidió no esperar. Sabía que el discurso del Papa podía cambiar la historia o sellarla con un silencio aún más brutal. Si había una verdad que se quería enterrar, ella estaba decidida a sacarla a la luz. Y mientras el país contenía la respiración, ella afinaba su pluma. Las campanas de la Nunciatura repicaron 3 veces antes de que el Papa León XIV apareciera ante el atril improvisado. Vestía de blanco impoluto, con una cruz dorada sencilla colgando del cuello. Su mirada era serena, pero firme. El silencio era total. Los asistentes, los periodistas y millones de personas conectadas por televisión y plataformas digitales aguardaban con el aliento suspendido. Hijos e hijas de esta nación valiente y de profunda fe, comenzó con voz grave. Me presento hoy no como un juez, sino como un pastor preocupado. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. El Papa habló sin mencionar directamente a México, pero no hizo falta. Sus referencias eran claras. Habló de sociedades que legislan de espaldas a la vida, de gobiernos que desacralizan lo humano en nombre del progreso y de líderes que proclaman justicia pero siembran confusión moral. Hubo una pausa. Sus ojos recorrieron el lugar como si evaluara el efecto de sus palabras. Luego añadió: cuando un pueblo pierde su brújula espiritual, corre el riesgo de extraviarse entre promesas vacías. La paz no se construye desde la soberbia ideológica, sino desde el reconocimiento humilde de que no somos dueños de la verdad absoluta. No mencionó nombres, no citó políticas específicas, pero el mensaje resonó como una condena. Para muchos, era un ataque velado a la administración de Sheinbaum. Para otros, una defensa abierta de los valores tradicionales frente a un mundo que se transformaba demasiado rápido. En redes sociales, los fragmentos del discurso se difundían con frenesí. Algunos lo aclamaban como un acto de valentía espiritual. Otros lo criticaban por su ambigüedad cobarde, pero nadie permanecía indiferente. Sofía escuchaba desde su computadora, tomando nota sin perder una sola palabra. Había algo más en ese discurso, algo que no estaba en el texto, sino en los silencios entre frases. Una omisión cuidadosamente calculada. ¿Por qué no nombrar a México directamente? ¿Por qué evitar el tema de la carta filtrada, del desaire a la presidenta, del contexto específico de su visita? Mientras revisaba el video por segunda vez, Sofía notó algo extraño. En un momento fugaz, cuando el Papa mencionó el orden natural y divino, se llevó la mano al pecho justo sobre un pequeño símbolo bordado en su sotana. Detuvo la imagen, amplió el encuadre. Era un emblema discreto pero reconocible, una cruz latina rodeada de espinas y 3 letras inscritas en oro, SDI. Buscó entre sus archivos antiguos. El símbolo correspondía a una orden religiosa extinta oficialmente desde hacía décadas. Los Servidores del Dolor Inmaculado, un grupo ultraconservador que había operado en América Latina en los años 80. Se les vinculaba con doctrinas radicales y con silencios cómplices ante violaciones de derechos humanos durante regímenes militares. ¿Por qué el Papa portaba ese símbolo? ¿Era un gesto privado, una señal para quienes sabían interpretar, o una afirmación silenciosa de lealtades antiguas? Sofía sintió un escalofrío. Lo que parecía un simple desacuerdo diplomático tomaba ahora otro tono. Tal vez León XIV no solo criticaba políticas actuales,
tal vez también reivindicaba un pasado oscuro que muchos preferían olvidar. Y en ese instante, entendió que debía mirar hacia atrás para comprender lo que estaba ocurriendo ahora. Antes de convertirse en León XIV, su nombre era Giovanni Benedetti. Nacido en Palermo, criado en una familia profundamente tradicionalista, fue ordenado sacerdote a los 27 años y pronto se convirtió en una figura ascendente dentro de los círculos más ortodoxos del clero europeo. Lo que pocos sabían era que, durante la década de los 80, Benedetti fue enviado como misionero a América Latina, específicamente a Guatemala, El Salvador y luego al sur de México, como parte de una delegación vaticana para acompañar comunidades amenazadas. Sofía descubrió esta información en un documento olvidado del archivo digital de una universidad jesuita en Veracruz. Allí, entre actas de reuniones y reportes de campo, apareció una mención breve. El padre Benedetti participó en la Comisión de Observadores Eclesiásticos durante el conflicto de Nueva Palestina, Chiapas, 1987. Nueva Palestina. Esa palabra encendió una chispa. Buscó registros periodísticos de esa época. Pocos. Todos escuetos. Una masacre ocurrida en una comunidad indígena, oficialmente atribuida a conflictos internos. Pero un testimonio llamó su atención, un reportaje censurado, publicado brevemente en una revista desaparecida, mencionaba la presencia de religiosos europeos durante los días previos a la tragedia, y uno de esos nombres, escrito con tinta borrosa, era Giovanni Benedetti. Sofía entendió que no bastaba con leer. Debía ir allí. Viajó a Chiapas, al corazón de la selva. En San Cristóbal encontró a una monja anciana, la hermana Lucía, que vivía retirada en un convento casi vacío. Al principio fue evasiva, negó conocer al hoy Papa, pero al ver la imagen ampliada del símbolo bordado en su sotana, su expresión cambió. «Ese sello no lo había visto desde hace décadas», murmuró con voz quebrada. «Creí que lo habían prohibido». Sofía no dijo nada. Esperó. Giovanni era joven, brillante, lleno de fervor, pero no entendía este país. Veía herejía en donde solo había hambre. Y cuando llegaron los hombres armados, él no habló, no detuvo nada. Se quedó de pie, con la Biblia en la mano, mientras otros morían. La monja desapareció por unos minutos. Volvió con un cuaderno envejecido con las esquinas dobladas. Era su diario. En una página escrita en 1987 se leía: «El padre Benedetti insiste en que el orden se impone por la fe, no por la política. Hoy murieron 7. Él solo rezó». Sofía se quedó helada. Aquella escena describía no solo la pasividad ante una masacre, sino una visión del mundo. Benedetti no fue un observador neutral, fue testigo mudo, y ahora, décadas después, hablaba desde el trono de Pedro con la misma mirada, juzgando sin reconocer su propio silencio. El regreso a Ciudad de México fue silencioso, pero su mente ardía. El símbolo en la sotana del Papa ya no era un adorno, era un eco de un pasado que nunca fue juzgado. Y si había llevado ese emblema en público, era porque no sentía vergüenza. Al contrario, reafirmaba sus raíces. Sofía sabía que esta historia debía contarse, pero también sabía que enfrentaría una tormenta. Lo que acababa de descubrir no solo implicaba al Vaticano, también a una red de silencios políticos, eclesiásticos y sociales que México nunca se había atrevido a mirar de frente. El diario de la hermana Lucía se convirtió en la clave para armar el rompecabezas. Página tras página, relataba hechos omitidos por la historia oficial, reuniones secretas entre clérigos y militares, sermones que justificaban limpiar la fe en comunidades insurgentes y la pasividad absoluta del joven sacerdote Giovanni Benedetti ante lo que llamó el castigo de los rebeldes. No era una mera omisión, era una elección moral. Sofía regresó a la capital con una misión clara. No podía guardarse aquella verdad. Contactó de inmediato al padre Miguel Castañeda. Esta vez, él sí respondió. «Ya lo sabes, ¿verdad?», fue lo primero que dijo. «Lo vi en sus palabras, pero ahora también en sus silencios», respondió ella.
Miguel confirmó todo. Durante su formación había oído hablar del caso de Nueva Palestina. Él mismo, entonces un seminarista en Oaxaca, había conocido a una sobreviviente. Las historias eran consistentes: la presencia de curas extranjeros, el silencio eclesial y la complicidad implícita. Lo que Sofía había encontrado no era nuevo, pero sí sepultado por décadas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué lleva ese símbolo otra vez? Miguel dudó. Luego dijo: porque cree que ha llegado el momento de restaurar lo que nunca debió desaparecer. No es una crítica al gobierno, es una cruzada. Sofía comprendió entonces que el conflicto no era político, ni siquiera meramente ideológico, era espiritual. Una disputa profunda entre visiones opuestas del mundo. Una, la que busca justicia a través de la equidad. Otra, la que defiende el orden a través del dogma. La pieza que faltaba apareció casi por accidente. En uno de los documentos adjuntos al diario había una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. En ella se veía a un grupo de defensores de derechos humanos reunidos en Chiapas, 1987. Al fondo, una silueta conocida: Arturo Sheinbaum, padre de la actual presidenta. Era él, sin duda. Estaba ahí. Sofía tembló. La conexión era clara. El padre de Claudia había estado en el mismo lugar, en la misma época, denunciando los mismos abusos que el joven Benedetti ignoró. Eran dos caminos que se cruzaron una vez en el sur profundo del país y que ahora se enfrentaban de nuevo, desde el poder. Todo cobraba sentido. El silencio del Papa, el desaire, la omisión en su discurso, no eran simples gestos diplomáticos. Eran la prolongación de una vieja herida. Para él, Claudia representaba esa memoria incómoda, esa resistencia moral que había desafiado su visión. Y ahora ella estaba al frente de una nación. Sofía sintió que el aire se volvía más denso. Estaba al borde de algo inmenso. El silencio institucional que había rodeado a León XIV durante años estaba a punto de romperse, no por un escándalo, sino por la verdad. Una verdad escrita en diarios escondidos, en testimonios apagados, en vidas olvidadas. Y ella tenía en sus manos la llave. Con cada documento, con cada nombre, con cada conexión, tejía el esqueleto de un reportaje que no solo cambiaría la percepción del Papa, sino que revelaría hasta qué punto la historia de un país y la conciencia de una nación podían ser moldeadas por silencios antiguos. Sofía tenía en sus manos un rompecabezas completo. Las piezas estaban ahí: los documentos, los testimonios, las fotografías, el pasado del Papa y su relación con un episodio oscuro de la historia nacional. Todo apuntaba a una verdad innegable, pero también a un dilema profundo. ¿Cómo contar esa historia sin que la censura, el miedo o el poder la sepultaran de nuevo? La decisión no fue sencilla. Sabía que lo que iba a publicar provocaría un terremoto. Por eso convocó a su equipo de confianza, periodistas jóvenes, independientes, con hambre de verdad. Les mostró todo. Nadie titubeó. Esta historia va a incomodar a todos, a la iglesia, al gobierno, a los que prefieren mirar para otro lado. Pero es nuestra responsabilidad. Eligieron el medio digital más seguro, con servidores externos, copias de respaldo encriptadas y difusión simultánea en diversas plataformas. El reportaje llevaría un título directo: El silencio del pastor, y vendría acompañado de pruebas verificadas: el diario de la monja Lucía, la carta filtrada, la imagen del símbolo en la sotana del Papa, el archivo sobre Nueva Palestina y la conexión con Arturo Sheinbaum. Mientras afinaban el lanzamiento, Sofía decidió confrontar una última pieza clave: el cardenal Julio Ramírez. Pidió una entrevista formal, sabiendo que probablemente sería ignorada. Pero para su sorpresa, recibió respuesta. Lo vería esa misma noche en la curia de la colonia Roma. El encuentro fue tenso desde el primer instante. Ramírez, con voz pausada, la invitó a hablar con respeto. Ella no se intimidó. Usted sabía lo que ocurrió en Chiapas. Estuvo cerca de Benedetti.
y ahora guarda silencio mientras él usa ese símbolo como un estandarte. ¿No le parece hora de hablar? El cardenal respiró hondo. Las guerras no se libran solo con armas. A veces los símbolos son más poderosos. Usted no entiende lo que está en juego, señorita Hernández. Esta no es una disputa por la verdad, es por el alma del pueblo. No, Eminencia, es por la memoria, y esa no le pertenece ni a usted ni al Papa. Ramírez no respondió. Solo la miró con una mezcla de advertencia y resignación. Haga lo que deba hacer, dijo al final. Pero recuerde, la verdad, cuando es usada como arma, también puede matar. Sofía salió del edificio con el pulso acelerado. No por miedo, por urgencia. Era el momento. Esa misma noche, el reportaje fue publicado. La reacción fue inmediata. Medios nacionales e internacionales replicaron la historia. Las redes sociales estallaron. Algunos intentaron desacreditarla, pero las pruebas eran contundentes. Testigos comenzaron a hablar. Nuevos documentos surgieron. La historia que había estado dormida 30 años tomaba fuerza. Horas después, en Palacio Nacional, se realizó una reunión privada entre Claudia Sheinbaum y el Papa. Nadie supo qué se dijo. No hubo fotografías ni comunicado oficial. Solo trascendió que duró poco más de 20 minutos. A la salida el Papa no habló, pero su rostro estaba distinto, más tenso, más humano, más vulnerable. Sheinbaum, por su parte, salió erguida. No había odio en su expresión, pero sí convicción. La historia no se borraba con dogmas, y ella no estaba dispuesta a dejar que el país retrocediera en nombre del silencio. El país no durmió esa noche. Las pantallas brillaban en las casas, en los bares, en las plazas. Las palabras de Sofía, el peso de las pruebas y la historia detrás del símbolo en la sotana del Papa habían quebrado un muro de décadas. Pero más allá del escándalo, lo que realmente sacudía a la nación era lo que implicaba. Una verdad olvidada, silenciada, ignorada por generaciones. Las redes sociales colapsaron bajo la fuerza del debate. Algunos llamaban a una reforma espiritual, otros pedían la renuncia de obispos implicados en los años oscuros. Desde el norte hasta la selva sur resonaban tres palabras: Nueva Palestina existe. A las 3 de la mañana el Vaticano emitió un comunicado breve. En él se reconocía que el Santo Padre ha tomado conocimiento de informaciones históricas que merecen discernimiento profundo. No negaban nada, pero tampoco pedían perdón. Horas después, sin previo aviso, el Papa publicó una carta abierta. Fue difundida a través de los canales oficiales del Vaticano en todos los idiomas. Su tono era distinto al del discurso anterior, más íntimo, menos teológico. México me duele. Me duele por lo que vi, por lo que callé, por lo que nunca entendí en su tiempo. Mi silencio en Chiapas fue real. Y también fue cobarde. Yo era joven, yo era rígido. Yo creía que la fe consistía en no ceder ante el caos. Hoy entiendo que también consistía en no callar ante el dolor. La carta era una confesión, no jurídica, pero sí humana. No reconocía una culpa institucional, pero sí una responsabilidad moral. Y eso para muchos fue suficiente. Para otros, no. En la mañana siguiente, Claudia Sheinbaum habló al país en cadena nacional. Vestida con sobriedad, su voz era firme pero serena. No habló del pasado de su padre. No mencionó al Papa por su nombre, pero su mensaje era claro. Hoy, como nación, enfrentamos un espejo. No es una guerra de religiones, no es una lucha de poder, es una pregunta. ¿Somos capaces de reconciliar la verdad con la esperanza? No temamos a la memoria, honrémosla. El discurso fue aplaudido por amplios sectores, incluso por críticos tradicionales de su gobierno. Por primera vez en semanas, no se trataba de ideología, se trataba de dignidad. Ese mismo día, miles de personas se reunieron en silencio frente a la Catedral Metropolitana. Llevaban velas, fotos de los desaparecidos de Chiapas, fragmentos del reportaje de Sofía, impresos en hojas sueltas. No era una protesta, era un acto de recuerdo colectivo.
Y en medio de ese silencio alguien elevó la voz. Nunca más el silencio. Fue una chispa, luego una consigna, y pronto un coro. Las diócesis progresistas emitieron comunicados pidiendo una renovación del vínculo entre fe y justicia. Líderes indígenas exigieron una comisión independiente de la verdad. Escuelas religiosas abrieron foros de reflexión sobre el papel de la Iglesia en el México contemporáneo. Sofía, desde su redacción, observaba todo con asombro. Había contado una historia enterrada, pero no la había terminado. Ahora, era el pueblo quien escribía los capítulos siguientes, y cada palabra nacía del eco de algo más profundo que el escándalo, la necesidad de sanar desde la verdad. Con el paso de los días, la efervescencia inicial se transformó en algo más profundo, una necesidad colectiva de reconstrucción, no desde los escombros materiales, sino desde las grietas de la conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad no se volvió una trinchera, sino un puente. En un acto inédito, el gobierno federal y representantes de comunidades religiosas, académicas y civiles se reunieron para crear una comisión mixta de memoria histórica. No sería un tribunal, ni un linchamiento público, sino un espacio de documentación, escucha y reconocimiento. Claudia Sheinbaum lo explicó con claridad. No buscamos castigo, buscamos comprensión. La justicia sin verdad es frágil, la verdad sin compasión también. En paralelo, el padre Miguel Castañeda, liberado por fin del aislamiento institucional al que había sido sometido durante años, fundó una organización nacional de acompañamiento espiritual y social para víctimas de silencios institucionales. La llamó Voz de los Justos. En su primer discurso público dijo: la fe que calla ante la injusticia es superstición. La que habla, aunque tiemble, es redención. Miles de jóvenes comenzaron a acudir a sus encuentros, no por devoción religiosa, sino por hambre de coherencia. Algo se había roto, sí, pero de esa ruptura nacía una nueva forma de mirar el país. Sofía Hernández fue reconocida internacionalmente. Recibió premios, invitaciones, entrevistas, pero en todas sus intervenciones decía lo mismo: el mérito no es mío. Yo solo escuché. Fueron otros los que guardaron la verdad durante décadas. Mi trabajo fue no volver a callarla. Aún así, entre los reconocimientos hubo amenazas. Algunos sectores consideraban su investigación un ataque. Ella, sin embargo, no se escondió. Su redacción se convirtió en punto de encuentro para nuevas generaciones de periodistas con ética y coraje. Había abierto una puerta. Ya nadie podría cerrarla. El Papa León XIV permaneció en México 3 días más, pero no hizo más apariciones públicas. Se reunió con víctimas, rezó en privado y escribió una segunda carta, esta vez dirigida exclusivamente a los pueblos originarios del sur del país. En ella reconocía su ignorancia dolorosa y su necesidad de aprender a escuchar lo que durante años creí que era ruido cuando era clamor. Poco después regresó a Roma. No hubo misa multitudinaria ni desfile de despedida, solo un silencio distinto. Uno que ya no pesaba como antes. Semanas después, el Congreso aprobó una reforma educativa que incorporaba contenidos sobre memoria histórica y justicia social desde las primeras etapas escolares. Las palabras Nueva Palestina fueron añadidas a los libros de texto, no como herida abierta, sino como memoria activa. Y en un aula cualquiera, en una escuela pública de Chiapas, un niño levantó la mano y preguntó: ¿por qué nadie habló antes? La maestra, con voz suave, respondió: porque aún no estábamos listos para escucharlo. La historia no terminó con un castigo, tampoco con una redención absoluta. Terminó como empiezan las historias que importan, con la voluntad de cambiar, de recordar sin rencor, de construir sin borrar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando las verdades ocultas que han marcado a nuestro país. Cada semana publicamos nuevos relatos que iluminan lo que otros prefieren callar. Y no te vayas sin ver el siguiente video que te dejamos en pantalla. La verdad sigue, y tú eres parte de ella.